Bueno, carencia constrictiva, otra causa, es mucho más rara que la causa anterior. Una forma especial era el edema en esclarina, ¿no? Que era lo que se ve en el síndrome de compresión de vena cava superior, ¿no? Ustedes saben que la vena cava superior se forma por la unión, ¿de qué? A ver, anatomía. La vena cava superior. ¿Cómo se forma? ¿Qué venas se juntan para formar la vena cava superior? Anatomía básica. Ahora tiene que revisar la anatomía, ¿no? Se llaman los troncos brachiocefálicos, ¿no? Los troncos brachiocefálicos, derecho e izquierdo. Cada tronco brachiocefálico, ¿cómo se forma? Por el conjunto de dos venas. La vena que viene de la cabeza, que es la yugular interna, y la vena que viene del miembro superior, que es la subclavian, ¿no? La yugular interna y la subclavian se juntan, forman el tronco brachiocefálico, derecho e izquierdo, los dos se juntan y forman la vena cava superior. Que drena en, ¿a dónde? En la aurícula, derecha e izquierda. Ahí está, muy bien, así se ve, ¿no? En la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? A veces, ustedes saben que eso está en el mediastino, rodeado de los pulmones. A veces, en casos de algunos cánceres de pulmón, ¿no? El cáncer de pulmón puede extenderse tanto al mediastino que comienza a rodear la vena cava superior. Lo rodea y comienza a ajustar la vena cava superior, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la presión en esa vena cava? Aumenta. Eso se traduce retrógradamente a la cabeza y a los miembros superiores. Y la persona hace un edema de solamente la cara, el cuello y los miembros superiores, ¿no? Que se llama edema en esclarina. ¿Por qué? Porque esclarina era un traje que usaba mucho tiempo atrás que cubría justamente la cabeza y la parte del cuello con los hombros, nada más, ¿no? Una pequeña capa, ¿no? Con la caperucita. Entonces, produce, pero si tú lo examinas al paciente en la parte de la cintura para abajo no hay ningún problema, ¿no? El edema solamente está en la parte superior. Entonces es un paciente con un cáncer de pulmón que tiene un edema marcado en cráneo, no es cachetón, ¿no? Cuando le dan el tratamiento, vean, cuando se libera la vena cava superior, vean que inclusive aquí no tenía fosa supraclavicular, ¿no? Un grupo que hay normalmente aquí en el cuello, y si se ve, mira la cara mejor perfilada, todo eso, un edema en esclavina, por compresión de la vena cava superior. Muy bien, ese es el primer mecanismo. Segundo mecanismo, disminución de la presión oncótica, ¿no? Ustedes saben cuál es la principal proteína que hay en el plasma. La albúmina. ¿Quién produce la albúmina? El hígado, ¿no? Entonces, cuando tenemos enfermedades en las cuales la albúmina o no se produce o produciéndose se pierde, vamos a tener como consecuencia una disminución de la presión oncótica. Ejemplos de esto, síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico hay una afección del glomérulo que produce gran pérdida de albúmina en la orina, ¿no? ¿Cómo se da cuenta la persona? Porque cuando orina, ¿qué produce? Espuma, un montón de espuma. A veces se regresa así, llena la taza así toda de espuma. Sí, espectacular, es una cosa bárbara, ¿no? Generalmente pierde más de 3 gramos por mililitro por día, ¿no? de proteína, ¿no? De albúmina por la orina. Otro ejemplo, cirrosis hepática. Vean que la cirrosis hepática, cuando ya pasamos a un grado de insuficiencia, vamos a ver que no produce albúmina, ¿no? Desnutrición, si la persona no come adecuadamente, no tiene cómo formar albúmina, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en los niñitos con kwashiorkor, ¿no? ¿Te acuerdas qué significa kwashiorkor? ¿Qué significa kwashiorkor? Eso es una desnutrición. No, es la palabra. Es una palabra africana, del léxico africano. ¿Qué significa? ¿Aumento de Sí. volumen? ¿Ah? Los niños hinchados. Los niños hinchados, no. Es nombre de una tribu. ¿Ah? Es nombre de una tribu. ¿Perdón? Creo, de una tribu de África. ¿Un extremo de qué? No, es nombre de una tribu en África. Ah, no. No, pero tiene un significado. Es algo la así, palabra, pero es como no el que viene después, algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías un niñito que nace y apenas nace el niñito comienza a lactar, ¿no es cierto? Hasta que viene el siguiente hermano. Cuando llega el siguiente hermano lo tienen que dejar de lado y para el chiquito darle de lactar. Y entonces, ¿cómo se nutre este chiquito? Ya no tiene leche materna, lo comienza a llenar básicamente a expensas de carbohidratos, ¿no? Su dieta es muy baja en proteínas. Entonces comienzan y todo es carbohidrato. Entonces no tienen aminoácidos para formar proteínas y el chiquito están todos hinchados. Tú parece que fueran gorditos, tú los agarras, todo lleno de agua, ¿no? Todo fofo. Eso es un kwashiorkor, ¿no? Doctor, Sí. una pregunta. Yo sé que, por ejemplo, en la cirrosis, cuando los pacientes les tratan de
o sea, de administrar albúmina, o sea, yo sé que ahí no es, o sea, la administración de albúmina no compensa o sea, el que ha perdido, lo que ha perdido, Lo que no sino está como per- que solamente para que, Momentáneamente. sí. Pero en los otros casos, ¿qué hago? O sea, si les administras albúmina, como que, Mira, por ejemplo, el síndrome nefrótico, si sigue con la enfermedad glomerular, así le pongas albúmina lo va a perder por la orina. o sea, es igual que en la cirrosis. algo así. La ventaja, digamos así, es que muchas de las causas del síndrome nefrótico son enfermedades inmunológicas. Entonces, ¿qué hacen? Le comienzan a dar tratamiento inmunosupresor. Y al dar tratamiento inmunosupresor, como que para, pero hay que estarle poniendo. Ahora, muchas veces esto de acá al final terminan en insuficiencia renal crónica, ¿no? Y ahí siguen soportando. Ahora, por ejemplo, algunos síndromes nefróticos, otros por diabetes. Si tienes un paciente diabético que ya está con un síndrome nefrótico, como el Climister Wilson, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces ahí vas a tener un problema grave. Pero en los otros casos sí. Por ejemplo, desnutrición, bueno, se podría solucionar. Una Y acá, por ejemplo, ¿no? Algunas enfermedades en las cuales son raras, como la hemeretría, en el cual a través de la mucosa gástrica comienza a perderse proteínas. Y este paciente se desnutre en todito y son todos edematosos. Lo que hay que hacer aquí es sacar el estómago. Se saca todo el estómago y se acabó el problema. Nada, viene sin estómago. Pero ¿y la absorción de B12 a largo plazo? Cuando tienes una persona que le haces gastrectomía total, lo único que tienes que preocuparte es que hay que ponerle vitamina B12 intramuscular, ¿no? Porque sabes que tienes que O sea, ¿cómo pierdes es la los alimentación nutrientes. ahí? No entiendo. O sea, le quitas todo el estómago y lo que haces es Se conectas de frente el al intestino estómago. con el esófago, ¿no? Ah, ¿No? Claro, al inicio tienes un problema, tienes que darle una dieta especial y todo, pero poco a poco se van acostumbrando a lo que tienes que comer. No vas a comer al día siguiente un arroz con pollo, ¿no? Poco a poco, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos, ¿no? Ejemplos de cirrosis, ¿no? Un micronodular. Y aquí tenemos un caso de un estómago abierto, con vean los pliegues sumamente gruesos, ¿no? Y a través de esas células comienzan a perder proteína. Un solo caso he visto yo. ¿Y qué pasaba? Que era un chico joven que ¿Es hereditario? hay una alteración genética para eso, que es bien raro, ¿no? Era un chico joven que venía pues, con todo bajado, o sea, venía a menos, desnutrido, por áreas con edema, y le hacían endoscopía y veían estos pliegues enormes. Entonces, cuando el gastroenterólogo veía, pensaba que era un cáncer o era un linfoma gástrico, un seno cerebral. Y vos tomaban biopsias y nosotros veíamos pues, el epitelio del estómago nada más. No había nada, ni siquiera inflamación, no había nada. Y no nos creían, entonces seguían otra endoscopía hasta 3 veces. Y entonces ya cuando la tercera le seguimos diciendo que no era nada, junta médica, ¿no? Entonces, ya que vayan para todos los médicos, ¿no? Entonces comenzamos a analizar el caso y hasta que por ahí pues juntando todas las cosas, ¿no? Oye, pero chico, joder, no antecedentes, la albúmina, ¿cómo está? ¿Y por qué la albúmina está tan baja? ¿Qué enfermedad de fondo tiene? Si no es cirrótico, si no tiene problemas renales, no, nomás si tienes ese en el estómago, tiene que ser un menetrier, no es la única causa. Ya pues entró a sala, sacaron, ¿no? El chico sigue con su vida. Tercer mecanismo, retención de sodio, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en los pacientes con insuficiencia renal crónica, tiene que haber una restricción de la dieta, de sal en la dieta. Si hay exceso de sal, como el cloruro de sodio tiene que ser controlado por el riñón y el riñón no funciona, el paciente se dematiza, ¿no? Otras causas puedes tener en reabsorción tubular, ¿no? Por el que esté aumentada la reabsorción tubular, por hipoperfusión renal o por un incremento de la actividad renina angiotensina aldosterona, ¿no? Acuérdense que la aldosterona, ¿cuál es la función de la aldosterona? ¿Qué hace? Mete sodio a cambio de No. Cambio de potasio. ya, sodio deja el agua, ya. ¿Y qué elimina? Potasio. ¿Y qué pasa con el hidrógeno? Con el protón. De ahí El protón también lo elimina, ¿no es cierto? Entonces, un ejemplo máximo es el síndrome de Cohn, donde tienes un tumor en la glándula adrenal capaz de producir aldosterona, ¿no? En exceso, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Una glándula suprarrenal y aquí un tremendo tumor, ¿no? Es benigno el tumor, no va a dar metástasis de esto, pero parece que se puede morir por un hiperaldosteronismo, ¿de acuerdo? ¿Ese sería hiperaldosteronismo primario? Primario. Claro. Que también podría ser secundaria. La cuarto mecanismo, obstrucción de los vasos linfáticos, ¿no? Puede ser por inflamación del vaso linfático, puede ser por cáncer del vaso linfático.
Este es muy común, después de una cirugía o después de una irradiación por tratamiento de cáncer, aparece, e inclusive infeccioso como las filarias, que sabemos que una vez que ingresan por la piel pueden ir por los vasos linfáticos, ¿no? Y ahí comienzan a vivir y atoran todo, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no?, el ejemplo de una elefantiasis, ¿no? Las piernas sean sumamente edematosas, pero el edema, a diferencia de los anteriores, ¿cómo es este edema cuando lo tocan? Es duro, ¿no? Es difícil dejar una fobia, ¿no? Y cuando le haces el estudio en sangre encuentras ahí está el invitado, ¿no? Doctor, una pregunta. Una de las primeras cosas que puso fue aumento de calor. No. Es una de las razones de por Ah, qué sí, se daba- no, el calor, por vasodilatación arteriolar. Pero, o sea, que vasodilatación por cualquier razón. No. Básicamente por calor. Porque hace mucho calor, porque Sí, algunas personas tienden a hacer más vasodilatación por aumento de temperatura que otras. Una causa muy común que vemos de obstrucción a vasos linfáticos es por cáncer, ¿no? Aquí tenemos en el cáncer de mama, ¿no? Vean ustedes cómo la piel de la mama, ¿de acuerdo?, comienza a retraerse, comienza a tener una serie de hoyuelos aquí. El pezón también está hundido, ¿no? Se dan cuenta que está hundido, ¿no? Y aquí hay una mancha delgada roja. Lo que ha pasado con esta paciente que tiene un cáncer de mama, está más profundo, ¿no? Y este cáncer ha comenzado a irse por los vasos linfáticos, está diseminado por los vasos linfáticos, son tanto que se obstruyen los linfáticos, Hemos visto eso. ¿no? ¿Has visto? ¿Ha llegado a ver cáncer Sí, paciente con la piel señora naranja? no sabía, dijo que tenía esa manchita siempre. ¿Y qué? ¿Y la piel era así? ¿Con Sí, puntitos? tal cual, tal cual. Y el pezón retraído. Ah, es un cáncer de mama, ¿no? Un estadio T, eso es un T4, ya. ¿Se acuerdan que la clasificación TNM? La señora está como si nada. T4 es el estado más avanzado que puede tener el tumor, ¿no? Y lo que ocurre es que se produce tanto edema que a la hora que la piel se comienza a edematizar, ¿no?, se comienza a hinchar, ¿de acuerdo?, ¿no? Y el problema es que hay puntos en los cuales la piel está conectada al tejido adiposo a través de unos ligamentos que son los ligamentos de Cooper, ¿no? Entonces, eso lo mantiene unido. Entonces la piel se comienza a hinchar, pero donde están los ligamentos comienza a traccionar y comienza a hacer los diversos hoyuelos, ¿no? Pero ella no estaba tan hinchada, o sea, tú le tocabas y se había como nódulos, Ya. pero no estaba No estaba, tan pero hinchada. estaba Estaba retraído y tenía los puntitos, ¿no? Entonces sí que esto se le conoce como piel de naranja, ¿no? Como si fuera la piel de la cáscara de la naranja. Y lo morado no lo tenía solamente en un lado, sino lo tenía Al otro lado, sí, rodeando. ya hasta el cáncer, o sea, tiene un cáncer de mama Ya no avanzado. llegó por eso, ¿ah? Lo ¿Y llegó por- encontramos porque estábamos haciendo inspección. Ya. O sea, llegó por otro problema. O sea, encontraron otro problema, un problema adicional que es Pero ella no había dicho nada. Sí, no sé, nosotros así no le- pasa. no les hemos Así hecho pasa, la chequeo paciente no dice general. nada y en el piso lo examina y plau, aparece un cáncer, ¿no? Y la paciente, tengo 2 años. No pasa nada. No pasa nada. Acá hay otro ejemplo, ¿eh? Otro ejemplo más marcado, ¿no? Ese edema linfático. Muy bien.